Padre, yo quiero escuchar tu palabra. Padre, yo quiero que en esta noche tú me hables. Yo quiero en esta noche, Padre, que tú me edifiques. Yo quiero, Padre, en esta noche que tú quites de mi mente toda distracción. Espíritu Santo, toma esta atmósfera, cambia esta atmósfera, porque tú eres, Señor, el que recibe toda gloria, toda exaltación. Precioso Espíritu Santo, toma en este momento esta atmósfera en tus manos. Controla, gobierna cada hogar, cada oído, cada familia, para que esta palabra, Señor, sea una palabra que edifica, que transforma, que llena. Gracias por las redes sociales, gracias Dios por el privilegio que nos das de podernos conectar a pesar de la distancia, y aunque haya frío, aunque haya un cambio de clima, ya estamos dispuestos, Padre, a recibir lo que tú tienes para nosotros. Te bendigo, te exalto y te doy toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues bienvenidos. Qué gusto ya iniciar en este día. Y bueno, pues usted sabe que en este momento estamos completamente en vivo y queremos recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Este tema es un tema que no sé si lo logre terminar. Si no es así, lo dividiremos en 1, 2 o 3 o 1000 partes, las que sean necesarias. Lo importante de este tema es que sea un tema que nos pueda edificar y bendecir. Amén. Y vamos a hablar en esta noche de un tema que he titulado ¿Cómo llevar o cómo rendir mis emociones al Espíritu Santo? Anótelo ahí en los comentarios, ¿cómo rendir mis emociones al Espíritu Santo? Y mire, si las emociones no fueran, ¿verdad?, peligrosas, si las emociones no fueran verdaderas, si las emociones no fueran peligrosas, porque creo que son peligrosas, la Biblia no diría ahí en Santiago 4 del 1 al 2, pregunta, ¿verdad?, el versículo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Fíjese, ni siquiera está metiendo al diablo, ni siquiera está metiendo, no, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿No es de vuestras emociones, las cuales combaten en vuestros propios miembros? Fíjese, ahí está tremendo, o sea, nos está preguntando, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Dice, de nuestras pasiones, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Este es un versículo, creo que muy fuerte, es un versículo muy poderoso, que es el versículo con el cual me gustaría iniciar en este momento, y que usted lo pudiera tener ahí en los comentarios, porque es un versículo serio, pues está diciendo la palabra, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen, dice la palabra, verdad? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros, entre los hombres? Si usted se da cuenta, aquí, ¿verdad?, dice este versículo, Santiago 4 del 1 al 2, del hombre, de la pasión, de la emoción, del sentimiento, ¿verdad? Dicen las cuales combaten entre vuestros cuerpos, entre vuestros miembros. Entonces, hoy yo lo que quiero ministrarle en esta noche es este versículo con la base con el cual vamos a arrancar. ¿Por qué? Porque es importante ministrar o llevarle nuestras emociones al Espíritu Santo. ¿Por qué es importante llevar toda emoción, todo sentimiento al Espíritu Santo en nuestras vidas? Y este versículo es serio porque la pregunta está diciendo, las guerras no vienen, ¿verdad?, de los presidentes, no vienen del poder político, de quién se queda con más terreno o con menos terreno. Lo que está diciendo es, las guerras y los pleitos entre países, entre gobernantes, entre partidos políticos, entre iglesias, entre esposos, entre padre e hijo, hijo y padre, ahí dices, no vienen de vuestras emociones, pasiones, sentimientos, los cuales combaten
combaten vuestros miembros. Y dice, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Ahí está diciendo la palabra de Dios que hay algo mucho más allá, que es lo que el hombre tiene, que específicamente dice la palabra, son lo peligroso de lo que es el sentimiento, la emoción. Entonces, muchas veces el enemigo no quiere que tú te responsabilices de tus sentimientos y emociones. ¿Cuánta gente hoy en día que se mueve por emociones, por sentimientos, ¿no? ¿Cuánta gente que hoy en día usted conoce que la emoción les gana, cambian de trabajo cada rato, cambian de pareja cada rato, cambian de iglesia cada rato, dejan un ministerio y se van a otro por la emoción? Porque la emoción, el sentimiento es peligroso, por eso dice la palabra, ¿verdad? Que no pensemos o digamos que nuestro corazón es sabio, ¿no? El corazón por naturaleza, dice la palabra, es engañoso. El sentimiento, la emoción es lo que muchas veces nos hace, ¿verdad?, equivocarnos a la hora de tomar decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo no quiere que yo me responsabilice, ¿sí? Y no vivirás o Dios no permitirá que vivas cosas que no tienes la capacidad de vivir. Escucha, anótalo. Dios no me permitirá vivir cosas que no tengo la capacidad de soportar. No vivirás o Dios no te permitirá vivir cosas que no tienes la capacidad de vivir. Es decir, nadie, escuche bien esto, fue detenido por un ejército. La mayoría de los hombres, hablando de sentimiento, fue detenido por su mayor enemigo, y ese mayor enemigo somos nosotros mismos, nuestra emoción, nuestra vivir por sentimientos, por emociones, porque nos vamos moviendo, ¿verdad? De una manera emocional. Y aunque digamos, no, es que aunque un ejército se levante contra mí, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, pero es que lo que pasa es que tú estás espiritualizando tus batallas, estás espiritualizando tus luchas, pero el mayor enemigo no está en Efesios 6:2, el mayor enemigo eres tú, es tu emoción, es tu sentimiento, son tus emociones. Y no es lo mismo, escuche bien esto, ser sentimentales que ser espirituales. Porque ser sentimentales es muy distinto a ser espirituales. ¿Qué quiere decir? Que una persona espiritual todo lo espera, todo lo ora, todo lo consulta, todo lo escudriña, todo lo filtra por la Biblia. Y alguien emocional, sentimental, pues nunca filtra nada, nunca lo ora, nunca lo ayuna, nunca, ¿verdad?, lo pesa. Entonces, dice, por ejemplo, Números 21:4, dice, y el pueblo se desanimó y murmuró. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría de las veces debemos de entender que nuestro mayor enemigo es el sentimentalismo, ¿sí? Pues al final el sentimental a la hora de enfrentar, no enfrenta. El sentimental a la hora de hacer, no hace. El sentimental a la hora de ejecutar, no ejecuta. El sentimental a la hora de tomar decisiones, no toma decisiones. El sentimental a la hora de renovarse, no se renueva. El sentimental a la hora de crecer, no crece. Entonces, una persona que es espiritual, no que se maneja los sentimientos, enfrenta, reconoce, ¿sí?, renuncia, confronta. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros nos movemos en lo espiritual, ¿verdad?, hay algo que se llama el examen del sentimiento. Y el examen del sentimiento es cuando un hombre, ¿verdad?, espiritualiza sus acciones. Y dice, no, pues es que yo ando en el chisme porque estoy espiritualizando la situación que está pasando. Espiritualizamos el chisme, espiritualizamos el rencor, espiritualizamos el odio, espiritualizamos, ¿verdad?, la venganza, espiritualizamos las decisiones que nos llevan
a cambiar, ¿verdad? O agradar a Dios. Y la gente se distrae en la lucha. Escuche bien esto, pero no salen de la lucha. O sea, estás distraído en las luchas que estás pasando, pero no buscas salir de la lucha. Te distraes en la batalla, pero no buscas salir de la batalla. Te distraes en el campo, ¿verdad? De guerra, pero no sales de ese campo de guerra. Te distraes en la enfermedad, pero no sales de esa enfermedad. Decía yo hace rato posteando una imagen, la gente que vive todo el tiempo en conflictos, en peleas y discusiones siempre está enferma. Entonces, Elías fue un hombre que fue doblado por el sentimiento. Usted sabe, yo lo he explicado, que cuando Elías pelea con los profetas de Acera, los profetas de Baal, él tuvo un pico de glucosa, un pico tremendo de insulina donde sube, y cuando baja ese pico, viene Jezabel y lo encuentra en un momento inmunodeprimido, en un momento físicamente agotado, porque al final Elías, escuche bien esto, Elías no era cualquier hombre. ¿Cómo yo sé que Elías no era cualquier hombre? Porque cuando un hombre está, escuche bien esto, anote esto, cuando un hombre está conectado a Dios, un hombre es un ejército. ¿Cómo? ¿Se acuerdan ustedes cuando Elías fue tomado en el torbellino, lo toma el torbellino en carros de fuego y dice, carros de fuego y su ejército de a caballo? O sea, es decir, Eliseo, cuando fue tomado Elías, la visión que él tuvo durante el torbellino no era un Elías, un humano, una persona, sino que Eliseo dice, ¿verdad? Que fue tomado con ese ejército, ese ejército de a caballo, ese carro de fuego, pero significa, ¿verdad? Que específicamente Elías no era un simple hombre, era un hombre tan ungido, era un hombre con tanto respaldo de Dios, que literalmente era un ejército. En el mundo espiritual, Elías era visto como un ejército. Por eso dice que peleó contra 450 profetas de Baal, 450 profetas de Acera, y cuando él termina de destruir esos 900 falsos profetas, viene Jezabel y aprovecha ese pico de insulina, ese pico de glucosa, y cuando baja, porque hay gente que cuando está envuelta en sus emociones, envuelta en defender, en atacar, en discutir, en levantar la voz, en no dejarse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Te enfermas. Usted conoce mucha gente que después de un enojo, de un coraje, se ha enfermado. ¿Por qué? Porque estamos envueltos en nuestras emociones, en esa parte sentimental. Y por eso yo le decía, Elías fue doblado por el sentimiento. Elías, a ver. Elías no fue doblado por Jezabel. No fue doblado por una mujer. Elías fue doblado por el sentimiento, como Sansón fue doblado por el sentimiento. Entonces, hay cosas que no se enfrentan de lejos. Elías prefirió enfrentar los profetas que enfrentar a Jezabel. ¿Y por qué? Porque Jezabel es la que movía, ¿verdad?, a esos profetas como si fueran, ¿verdad?, como si fueran un muñeco, ¿verdad?, de estos marionetas, pero quien estaba detrás de esos profetas era Jezabel. Entonces, anótelo aquí en los comentarios, hasta los hombres fuertes son abatidos, hasta las mujeres fuertes son abatidas. ¿Por qué? Porque Elías no pudo con Jezabel. Sí, Elías no pudo con Jezabel, porque la mujer llamada Jezabel, ¿verdad?, lo dobló tanto que lo hizo sacar de aquel estatus de poder depender de Dios. Elías bajaba fuego, Elías hacía llover, Elías detenía la lluvia, Elías mataba 900 profetas, falsos profetas, pero no pudo con una mujer. ¿O será que esa mujer aprovechó que estaba doblado por el sentimiento,
porque después de ciertas batallas no se deben de tomar decisiones. Hay mucha gente que toma decisiones ahora en diciembre y no se deben de tomar decisiones cuando tú estás deprimido, cuando estás desgastado, cuando estás estresado. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de depresión. Una es, ¿verdad? Él pidió, Padre, no soy mejor que mis padres, quítame la vida, dice la palabra. Y la segunda tipo de depresión, la primera es pedirle a Dios, Señor, quítame la vida. Y la otra es, me entrego a ti, Señor, para que tú me cortes. Porque hoy hay gente que, ¿verdad? Dios ha permitido que caiga en cama. Escuche bien esto, Dios ha permitido que caiga en cama, porque esto es delicado, lo que yo le quiero ministrar en este momento. Hay gente que ha caído en cama, pero ¿por qué? ¿Por qué algunos caen en cama y se levantan y otros no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué unos caen, por qué otros no? ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo? ¿Qué me quiere decir el Señor? ¿Qué quiere decir el Padre, verdad? Cuando esas personas caen en cama, cuando esas personas van hasta como decimos, hasta la lona, porque hay vasijas que si no se forman, hay vasijas que si no se dejan formar, Dios las destruye en la cama. Sí, hay gente que no, que necesita arreglar cosas, sí, hay gente que necesita arreglar cosas. ¿Por qué? Porque los desastres no se arreglan con orgullo y con ego. Entonces hay gente que cae en cama y no se puede levantar. ¿Por qué? Porque necesita arreglar cosas. Y hay gente, escuche bien esto, que son vasijas, escuche bien esto, muchas vasijas caen en cama como una decisión de Dios. Y yo no sé si usted se acuerde, pero cuando el apóstol Pablo confrontó a aquel joven que se había acostado con su madrastra, ¿sí? ¿Qué dijo? Su cuerpo es entregado a Satanás para que se salve su alma. No todos, pero hay gente, ¿verdad? Existe gente que sí sana por la misericordia de Dios. Por ejemplo, yo conozco un varón que ministraba en la alabanza de una iglesia, él era homosexual. Él fue contagiado por VIH y cuando él empieza a ser usado por Dios, eh, Dios lo sana en esa misericordia. Pero Dios lo vuelve, escuche bien esto, Dios lo vuelve a levantar y esa misma persona que después Dios levantó se confía y comienza una vez más a abrir puertas homosexuales y Dios lo tiró en cama para nunca levantarse. Entonces, yo recuerdo fue una persona que en 2 semanas se fue, ¿verdad? Se murió porque el Señor prefirió entregar su alma, escuche bien esto, prefirió entregar su cuerpo, perdón, para destrucción, pero que su alma se salvara. Entonces, hay personas que tienen que ser llevadas a cama para que su alma se salve. ¿Eso habla de qué? De sentimientos. Eso habla de una etapa emocional, una etapa sentimental. Por eso estamos ministrando en este momento porque Elías estaba, ¿verdad?, en estas dos emociones, en una diciendo, quítame la vida, no soy mejor que mis padres, y en otra diciendo, entrégame, me entrego a ti para que tú me cortes. Entonces, hoy en día hay gente como Elías que se sienten desautorizados cuando no está el foco sobre ellos o cuando no tienen autoridad. Entonces, Elías se mete en la cueva, ¿sí? Porque no era su territorio era bajar fuego, su territorio era provocar terremotos, su territorio aún era el viento suave, apacible, su territorio era aún la guerra y deshacer profetas de bala y de acera. Pero cuando él cae en una cueva, cae en un estado, ¿verdad? En un lugar donde no era su territorio. Entonces, ¿cómo tú sabes que una persona se ha vuelto o se ha dejado llevar por sentimientos? Bueno, porque cuando tú no tuviste oportunidades de niño, de joven, ¿verdad? Y tú creces y la vida te ha dado, te ha ido bien en la vida,
como tú no tuviste muchas oportunidades, tú das muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque a veces damos lo que nunca tuvimos. Entonces ese sentimiento nos gana en decir, como yo no tuve de niño, ¿verdad? Ahorita a mis hijos no les va a faltar nada. Y en el desarrollo de tu vida y en el desarrollo de la gente que tú provees, debes de tener cuidado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Lucas 19, 41 al 44, es un versículo tremendo, que hubo gente que por el sentimiento, escuche bien esto, muchos desaprovecharon la visitación de Dios, y cuando tú no aprovechas la visitación de Dios, entonces caes en ruina. Anótelo. Si yo no aprovecho la visitación de Dios en mi vida, caeré en ruina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú no aprovechas cuando Dios pasa y te visita, si tú no aprovechas cuando Dios pasa y te usa, si tú no aprovechas cuando Dios pasa y te levanta, entonces quedas en caos. Mire, le leo Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, hablando de Jesús, diciendo: si tú también conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán, versículo 43, vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Yo quiero que note esta frase que es poderosa. Las emociones apagan la voz de Dios. Anótelo, las emociones apagan la voz de Dios. Es decir, Jerusalén no conoció, no entendió el tiempo de su visitación. Y Jesús lloró y dijo: Sión, por cuanto no conociste tus días, tus tiempos de visitación, ¿qué quedaste? En ruinas. ¿Por qué? Porque Jerusalén se movió en emociones. Es que creo que sí es el Mesías, es que creo que no lo es. O sea, tristemente Jerusalén en ese momento, dice Lucas 19 del 41 al 44, no dejaron pasar la visitación. Hay gente que no ha entendido que no todo el tiempo tú puedes estar high, no todo el tiempo tienes que estar bien. Hay momentos donde en tu vida, ¿verdad? Tienes que esperar la visitación de Dios. El tiempo de tu visita significa al tiempo de tu visitación, el periodo en el que Dios, ¿verdad? En la persona de Jesús visitó al pueblo para ofrecer salvación y paz. Y no aprovecharon, significa que el pueblo de Jerusalén en general no reconoció a Jesús como el Mesías, no recibió el mensaje y no se arrepintió. Y lo que Jesús lamenta en este versículo, que es el 42, es: no conociste lo que es para tu paz, y vino sobre tu ruina, sobre ti. Entonces, la ruina estaba profetizada en el versículo 43 y 44, porque esta profecía se cumplió literalmente en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito destruyó Jerusalén y el templo, causando ruina y masacre. Entonces, Jesús les advierte que por no haber reconocido y aceptado el tiempo de su visitación, vendría una terrible destrucción sobre esa ciudad. Entonces, donde Dios no edifica, que quedan pues puros escombros. ¿Por qué? Porque todo va en sus tiempos. ¿Qué dice mi gorra? Déjenme a ver si me puedo hacer un zoom. ¿Qué dice mi gorra? A ver, déjame ver. ¿Todo qué? Todo a su tiempo. Ándale. Se viene algo en camino que se va a llamar todo a su tiempo. Ya le diré más adelante qué será. ¿Qué creen que sea? ¿Qué creen que sea? ¿Por qué mi gorra dice todo a su tiempo? ¿Qué vendrá? ¿Qué viene en camino para Ancla que significa todo a su tiempo? Es que todo va en el tiempo de Dios. Todo va en el tiempo de Dios para tus hijos. Todo va en el tiempo de Dios para tu esposa. Todo va en el tiempo de Dios para tu casa. Entonces, no dejes pasar ciertas cosas en el tiempo o te puedes arrepentir. Muchos no aprovechan bien o no cuidan bien su tiempo y la lamentación viene de perder el tiempo en algo. ¿Cuánta gente no dice:
¿Cómo me lamento de no haber pasado tiempo con mis hijos? ¿Cómo me lamento de haber estado más metido en el trabajo que con mis hijos? Y la lamentación viene cuando alguien pierde tiempo de algo o de alguien, en algo o en alguien. Sí. Entonces, hay mucha gente que tiene a Dios en espera. No, yo todavía no sirvo, pastor, ¿verdad? No, yo todavía no sirvo. Por eso es que tristemente cuando hicimos la fiesta de ministerios, pues faltó todos los que yo quería, que eran los que nada más calientan sillas, los calientasillas. Yo quería que ese día fueran y no fueron, porque según tú dices que tienes a Dios en espera. No, 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 espérame, Señor, espérame un poquito más. Todavía no estoy listo para servir. No, espérame, Señor, todavía no estoy listo para casarme. Déjame seguir fornicando. No, 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 es que no tienes que dejar al Señor que siga esperando más. No dejes a Dios, según tú en espera. Porque cuando pones a Dios en espera, escucha bien esto. Cuando tú pones a Dios en espera, si Dios iba a hacer 100 cosas contigo, entonces solamente va a ser 10. Ese es el problema de poner a Dios en espera. Porque cuando tú, repito, pones a Dios en espera, si Él iba a hacer contigo 100 cosas, ahora solo va a ser 10. Dios está loco por usarte, pero tú eres el que lo tienes disque en espera. Hay un programa para cada cosa, hay un turno para cada cosa, hay un tiempo para cada cosa. Sí. Entonces, la necesidad para, eh, para cuando yo no conozco mi llamado, la necesidad de Dios en mi vida para cuando yo no conozco ni mi llamado, ni mi talento, ni mi ministerio, y cómo yo sé que estoy en necesidad. ¿Qué significa estar en necesidad, pastor? Cuando tú entras en estrechez por todo y en todo el tiempo estás en estrechez. Se cierra todo, ¿verdad? No ves el respaldo de Dios. Tu único testigo es la crisis. Tu único testigo es el dolor. Tu único testigo es la desesperación. Y gente orando, Señor, sácame de aquí. Y sácame de aquí. Y sácame de aquí. Y sácame de aquí. Pero el Señor te dice, la pregunta es, ¿qué aprendiste de este momento que pasaste ahí? ¿Qué aprendiste de esta crisis? ¿Qué aprendiste de esa enfermedad? ¿Qué aprendiste de esa traición? ¿Qué aprendiste de ese dolor? ¿Qué aprendiste de ese desempleo? ¿Qué aprendiste de esa crisis, de ese desierto? El desierto no termina para el que no aprende. Por eso hoy en día yo creo, lo digo con mucho amor, hay una frase en el mundo que dicen todo en vida, hermano, todo en vida. Porque hoy en día existe mucha hipocresía, que la gente cuando una persona muere va a la lápida y le invierten a la lápida miles de pesos para que la lápida quede guau, pero ¿para qué invertiste en una lápida si esa persona que está dentro de esa lápida ya no está aquí? Ya está con el Señor. ¿Por qué no mejor en vida le das a tu mamá unas flores, un mariachi, un chocolate, un buen perfume, no de esos Raiche, uno bueno, en vida, en vida, en vida? No cuando ya la persona murió, porque hoy hay gente hipócrita que va a los panteones, dizque a llevar mariachi, dizque a llevar flores, dizque a llevar comida, dizque a llevar lágrimas, porque eso se llama culpa. La culpa te ata, escucha bien esto, la culpa te ata, porque realmente el desierto es una universidad. Sí. Entonces, el desierto, escuche bien esto, el desierto y la crisis es un lugar de confianza para Dios, para revelar lo más profundo de tu alma. Bueno, yo siempre he creído que el dinero no cambia, no. El dinero no cambia nada, el dinero revela lo que siempre había en tu corazón. Hay gente que con poquito dinero se marean. Hay gente, mira, hay gente que, que no saben honrar. Por eso una frase que ahorita traigo mucho en mi boca es, lo que no empieza con honra termina con guerra. Porque hay muchos hijos, un padre puede tener 10 hijos, pero 10 hijos para un padre no. O sea, el dicho dice así, un padre para 10 hijos sí, porque ese mismo padre, esa misma madre fue enfermera, cocinera, psicóloga, doctora, chofer,
limpiadora, lavadora. Pero cuando esa mujer cae en cama, de esos 10 hijos, ninguno. Pero cuando ya hay herencia, ahí los buitres aparecen. Pero ese buitre, cuando la mujer estaba, que nadie podía acercarle ni un vaso de agua para tomarse el paracetamol, pues nadie se aparecía. Entonces, realmente hoy en día las herencias y el dinero están revelando lo profundo del alma. ¿Por qué? Porque hoy hay mucha gente que tristemente cuando los hijos ya, cuando el papá va a morir ahí, ¿verdad? Aparecen todos los buitres, a ver qué me toca, a ver qué gano, a ver qué me regalan. Pero realmente tú nunca estuviste cuando esa persona te necesitaba. Entonces, la gente hoy se quema por heredar. La gente hoy se quema en los sentimientos, ¿verdad? Porque termine un proceso. Quieren pasar el desierto en la carne, quieren pasar la prueba en la carne, no en los sentimientos, en las emociones. Pero ¿qué dijo Pablo? He aprendido a vivir en escasez y a vivir en abundancia. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que el cristianismo es una universidad. El cristianismo no es una oportunidad en tu vida para decir que eres cristiana. Porque hoy en día está muy de moda que mucha gente diga, ¿verdad? Yo soy cristiano, hoy está de moda, pero eres un cristiano que toma, eres un cristiano que fuma, eres un cristiano que baila, eres un cristiano mentiroso, eres un cristiano que pide y no paga, eres un cristiano que no te has casado y estás fornicando, eres un cristiano que estás en un desorden total. No digas que eres cristiano, no lo digas. Sí, hay mucha gente que está mal pasando, pero no aprendiendo. Entonces, por eso hay mucha gente todo el tiempo en batalla. ¿Por qué? Porque el proceso cambia algo dentro de ti. Muchos salen igual que como entraron al desierto, entonces hay algo está mal. Ahí algo está mal. Entonces, escuche bien esto. Estamos hablando sobre los sentimientos, sobre las emociones, y lo que tú no rindes, las tinieblas toman control. Anótalo. Lo que tú no rindes a Dios, las tinieblas toman control. Si tú no rindes al Señor, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor, hay una herejía que yo he escuchado, que quiero a algunos reprenderles. Porque hay gente que dice, Dios es más fuerte que Satanás. Dios, el único enemigo de Dios es el enemigo Satanás. No es cierto, eso es una herejía. Porque el enemigo está destronado, destruido, desarmado. El estatus del enemigo es destruido, destronado, desarmado y derrotado. ¿Cómo que el enemigo es el único oponente de Dios? Hay una imagen, no sé si la han visto, donde está, según Jesús, contra el diablo haciéndose fuercitas. Eso es una herejía, eso es algo que te instruyó ahí algo en católico, pero no. El Padre Eterno no tiene competencia. Por eso dice, yo tuve que jurar por mí mismo. Yo tuve que jurar por mí mismo, porque no tenía. Lo único que en la Biblia se da como una comparación donde dice, dos señores. Porque tú no puedes servir a dos señores. Y ahí se opone como un oponente, que es el dinero. Entonces, cuando tú no rindes algo en tu vida, las tinieblas toman control. Si tú no rindes tu verdad, tu deseo por algo sexual, viene el enemigo y él toma el control. Si tú no rindes el líbido a Dios, tu sentimiento de esa parte del líbido, en las tinieblas toman control. ¿Por qué? Porque yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Hay mucha gente que no sabe diferenciar o discernir y que cree, no, es que mientras yo esté ungido, ¿verdad? Yo no voy a tener batallas. Saúl estaba ungido y a Dios le dolió haberlo ungido. Dice la Biblia que Saúl iba bajando, ¿verdad? Con los profetas y profetizó como los profetas, pero Saúl no era espiritual. Saúl lo que tenía es que era un buen actor. Por eso dice, a mí me dolió haber ungido a Saúl. Porque Saúl, ¿verdad?
imitaba la unción verdadera. Pero Saúl no era David. Saúl, ¿verdad? Estaba haciendo ciertas cosas que aunque él decía, yo era un ungido, ¿por qué? Porque, pues bajando, ¿verdad? De la cumbre venían los profetas, yo también profeticé. Pero realmente un hombre ungido soporta las batallas más grandes. Por ejemplo, David tuvo que enfrentar a Saúl, pero era un hombre ungido. David tuvo que enfrentar a Goliat. David tuvo que enfrentar osos y leones. ¿Y qué es lo que decía David? ¿Por qué mueren los valientes? Por falta de aceite. Entonces, si el dolor te tiene atado, nunca vas a poder funcionar. Hay gente que está atada al dolor de haber perdido un trabajo y por eso no pueden funcionar. Hay gente que está atada al dolor de un luto, de una muerte de alguien y por eso no puedes funcionar. Porque cuando el dolor te ata a algo, ¿sí? Hay mucha gente, no estoy diciendo que no duela que una persona muera, pero por eso hay gente atada, siempre estar en los panteones, siempre llevando flores, siempre pagando mantenimiento, siempre eh, metiéndole más dinero a ese lugar, a esa lápida, que a su mamá cuando estaba enferma, que a su papá cuando estaba enfermo. Entonces, la culpa, escuche bien esto, la culpa es un dolor que muchas veces nos ata y no nos deja funcionar. Entonces, qué importante es entender, escuche bien esto, ¿sí? Acerca de la sanidad. Qué importante es esa parte de la sanidad. Sanar el corazón, sanar el área que el hombre tiene ahí, ¿verdad? Está en una lucha. Ok, vamos un poquito avanzando para terminar. Hay personas, escuche bien esto, cuando dice la Biblia, el mandamiento más grande, ama al Señor con todo tu corazón, ama al Señor con toda tu mente, ama al Señor con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que hay personas, escuchen bien esto, que Dios usa en tu vida, pero no esas personas son personas normales, hay personas que son una prueba de Dios en tu vida para pasarte a otro nivel. Hay esposas para sus esposos que mientras tú no cambies la manera en la que te relacionas, en que le hablas y la tratas, nunca te va a prosperar el Señor. Y por eso tu negocio va para abajo. Pero tengo los mejores socios, va para abajo. Pero tengo a los mejores inversionistas, va para abajo. Pero tengo los mejores clientes, va para abajo. Porque hay personas que son una prueba de Dios para pasarte al otro nivel. Pueden ser tus hijos, puede ser tu esposa. Sí. Por eso aquí es importante, escucha bien esto. Habla tanto la Biblia sobre los sentimientos que la Biblia, verdad, dice, bendice al que te maldice y ora por el que te persigue, pero pasa más allá. Hay un momento en donde aún la Biblia dice, ama aún a tus enemigos. Y si alguien te ofendió, escucha, si alguien te ofendió, ve y deja tu ofrenda en el altar y busca y ponte a cuentas con tu hermano. Busca al que te ofendió, pero ¿cómo? No, Señor Jesús, pero es que no, pero si a mí a mí me ofendió, porque yo lo tendría que buscar, porque esa parte es rendir la emoción y el sentimiento. Y mucha gente no está preparada para ello. Hoy en día mucha gente es emocional, mucha gente estoy decepcionado del pastor. Ay, pero tú me decepcionaste 10 veces antes. No, estoy decepcionado de mi jefe. Tú lo decepcionaste a él 100 veces antes. Entonces, la gente en los sentimientos y en las emociones no ha entendido, ¿verdad? Y siempre estamos culpando a los demás por nuestras decisiones de vida. Estamos culpando todo el tiempo a los demás. eh, eh, y ahí estás empantanado. Por eso dice,
Que si te ofendieron, ve y búscalo, busca al que te ofendió y ponte a cuentas. Entonces, el ego, ¿verdad? Te dice, si tú buscas al que te ofendió, te dice el ego, estás perdiendo. Entonces, hay muchas personas que cuando te lastiman, cuando te ofenden, prefieren llegar con regalos, prefieren llegar haciéndote la barbecue, prefieren llegar y sonreírte, prefieren escribirte como si nada y decirte, hola, ¿cómo estás? Pero nunca piden perdón directamente. Nunca. Hay esposas que dentro de su relación el ego, el sentimiento, el orgullo está en medio de ellos. Entonces dice, no, si yo me peleé con ella, con mi esposa o con mi esposo, nunca le voy a pedir directamente perdón. Mejor llego con unas rosas. Y es que el sexo no es, la gente cree, ¿verdad? No, pues ya llegó, me enojé con él, me pegó, le grité, le pegué, y llegó en la noche y pues me empezó a acariciar, y el sexo no sirve para sanar una relación matrimonial. Porque la gente cree que una noche de sexo con tu esposo, con tu esposa, va a sanar todo lo que traes arraigado y no, porque realmente la intimidad no llevamos solamente el cuerpo o lo genital, llevamos nuestros sentimientos, llevamos nuestra alma, llevamos todo, ¿ok? Entonces, cuando Dios va a manifestar su gloria, Él va a golpear antes esa gloria. Cuando Dios va a usar un vaso, Él va a golpear antes ese vaso. Anótalo. Cuando Dios va a usar un vaso, antes va a golpear ese vaso. Dios te cuida cuando Él está permitiendo que tu ego, tu emoción, tu sentimiento, tu orgullo sea quebrantado. ¿Sí? Porque en una persona con ego no cabe la gloria de Dios. Es decir, la gloria de Dios no comparte espacio con el ego ni con el orgullo. No cabe, no cabe. Pensamos que sí, pero no. No cabe la gloria y el ego en el mismo espacio, en el mismo lugar. Entonces, Dios dice en la Biblia que Dios mira desde lejos al altivo. Dios mira de lejitos, ¿verdad? Dios dice, hazte para allá. ¿Por qué? Porque el sentimiento, la emoción, el orgullo cree. Hoy hay en día mucha gente orgullosa creyendo que Dios lo respalda. Y cuando tú das sellos de humillación, pocas veces se manifiesta el orgullo o el ego. Entonces, tu actitud ante ese ego, ante ese sentimiento, determina cómo Dios te va a tratar. Escucha, tu actitud ante el orgullo determina cómo Dios te va a tratar y cómo Dios te va a usar. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Que José pensó que estaba totalmente sanado con respecto a sus hermanos. Es como hay gente que dice, no, yo ya estoy bien con mi vecina, yo ya estoy bien con mi ex esposo, hasta que tu esposo se aparece enfrente de ti. Hay gente que escuchar la voz de alguien o escuchar el nombre de alguien les pueden causar un revuelo, una colitis, un problema estomacal, unas náuseas, porque no has sanado tu corazón. Entonces, tu actitud ante el ego, ante el orgullo, ante la emoción, ante el sentimiento va a determinar cómo Dios te va a tratar. ¿Por qué? Porque el que no ama, dice la palabra, no le ha amanecido la luz. Porque hay muchas personas que solo viven todo el tiempo chocando, peleando, discutiendo. El mayor examen de Dios, ¿sabes dónde es? Es con la gente. El mayor examen de Dios, ¿sabes dónde es? Es en tu casa. Hoy hay mucha gente que yo veo en el púlpito y digo, ¿cuántas personas suben a un púlpito, pero realmente una cosa es lo que sucede en el púlpito y a veces otra cosa es lo que pasa abajo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hoy en día sube al altar y cree que son maduros y no están maduros. Son emocionalistas, son sentimentalistas. Y con cualquier cosita ya me voy de la iglesia y con cualquier cosita ya me voy a cambiar de trabajo y con cualquier cosita ya me voy a cambiar de ministerio porque crees que subir al altar y tocar, cantar o predicar o enseñar te da madurez, pero no, no, no. Sí, había una esposa
que cuando vio a su esposo predicar, estaba ahí sentada con un grupo de mujeres y dijo, wow, yo quiero ese varón que está en el púlpito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el marido era de una manera arriba y abajo del púlpito era de otra manera. El marido hablando arriba en el púlpito de la fidelidad en el matrimonio, pero dice la esposa abajo con sus amigas, yo ese pastor, yo lo quiero en mi casa, porque el que vive en mi casa no es así. El que vive en mi casa todo el tiempo tengo que estarle revisando el Instagram y hoy el Instagram, el YouTube, TikTok, Facebook tienen algo que se llama un algoritmo y tu algoritmo se alimenta de acuerdo a tus deseos. Tu algoritmo espiritual se alimenta de acuerdo a lo que consultas, a lo que ves. Tu algoritmo se alimenta de acuerdo a tus emociones y sentimientos. Lo que tú buscas es lo que el algoritmo te va a reflejar. Entonces, decía esta mujer con sus amigas, ¿quieres saber cómo es? Vayan a mi casa. Él habla mucho de fidelidad allá arriba en el púlpito, pero acá abajo pasa horas y horas viendo otras mujeres. Entonces puede ser gente de escenario, pero no es lo mismo Dios usarte por una necesidad que caminar como Enoc con Dios. Dice que caminó Enoc 300 años con Dios. Hay gente que es usada por Dios, de acuerdo a la necesidad que hay en una calle, en un lugar, en una empresa, en un poblado, en una ciudad, en un país. Y Dios dice, ok, yo te voy a usar porque hay una necesidad, pero tú no caminas conmigo, ni te conozco. Entonces, aunque Saúl estaba en una atmósfera de profetas, terminó profetizando, pero fuera de esa atmósfera, el Señor ya no confió en él, ¿verdad? Anota esto, las emociones te desvían. Anótalo. Número 1, las emociones te desvían. Número 2, las heridas te desvían. Las heridas te desvían. Hoy hay mucha gente que se ha desviado, que ha tomado otro rumbo, ha tomado otro camino. ¿Por qué? Por las heridas. Entonces, hay mucha gente, incluso yo conozco mucha gente que se protege con el orgullo para que no lo vuelvan a lastimar. Porque esa gente no sabe que Dios pelea por ellos. Y dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ponerte detrás del Señor es morir a ti mismo. Entonces, tu alma se eleva y cuando un alma, escucha bien esto, cuando tú eres una persona que dejaste lo emocional por lo espiritual, tu alma se eleva, ¿sí? Pero cuando tú, ¿verdad? Cuando tú tienes un alma elevada y ves un alma perdiéndose, un alma sufriendo, tú la cuidas, tú la cuidas. El único que tiene derecho a romperte es Dios, no cualquier hombre, porque Dios le puso a Saúl a David en el camino. Dios le puso a león a David en el camino. Dios le ponía osos a David en el camino. Dios le puso a Goliat a David en el camino. Pero cuando Saúl se levantó contra David, cuidado. Es como si el Señor dijera, yo puedo a David romperlo o si quiero matarlo. Pero tú, Saúl, no. Tú no. Tú no te metas con David. Porque ese es mi ungido. Entonces, en el mundo espiritual, escucha bien esto, se acumulan tus gestos, tus acciones y tus palabras. Mucha gente cree que aún en sus gestos, emociones y palabras, es como suelta una palabra y se va. No, tu palabra, que fue una palabra hiriente, se acumula. Tus gestos que fueron hirientes, tus muecas fueron hirientes, se acumulan. Tus acciones, tus cosas, hay cosas que se acumulan en el mundo espiritual. Entonces, pero también Dios acumula su misericordia sobre ti cuando tú tienes misericordia de los demás. Si tú vas manejando en la calle y dejas pasar a cada persona que te pida paso, tú la dejas pasar, cuando tú pidas paso te van a dejar pasar. Si cada error de tu esposo tú lo dejas pasar y lo perdonas, cuando tú te equivoques, tu esposo te va a perdonar. Porque la Biblia dice, benditos, escuche esto,
Benditos, ¿verdad? Los misericordiosos, porque alcanzarán ¿qué? Acuérdese, benditos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Si tú das misericordia, alcanzas. Si quitas misericordia, alcanzas misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia es acumulativa. Hay personas que pueden decir que otra persona muera y muere, pero eso te provoca que se acabe para ti la misericordia. Dicen, yo tengo voz de profeta. Hay gente que dice, yo tengo voz de profeta, todo lo que digo sucede. ¿Alguien ha escuchado eso? Yo tengo voz de profeta, todo lo que digo se cumple. Sí, 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 posiblemente sí, pero te quiero recordar que si tú con esa voz de profeta, ¿verdad? Levantas a otros, tú también serás levantado. Si con esa voz de profeta tú tiras a otros, tú vas a ser tirado también. ¿Qué pasó? Yo no sé si ustedes se acuerdan aquel siervo de Dios que andando con Saúl, cuando David cae, ese siervo empieza a hablar mal de David porque él ya lo traía guardado. Hay gente que hasta que tú caes, comienzan a hablar. No, yo ya sabía que iba a caer. No, cuando alguien se accidenta, empieza, ya eso se lo merecía. Sí, sí, eso yo. ¿Y por qué cuando estaba bien no tuviste los pantalones de decírselo de frente? Cobarde, hipócrita, ¿por qué esperaste a que hasta una persona cayera para seguir haciendo leña del árbol caído? Entonces, la Biblia dice, termino, que hay un ministerio que es el ministerio de la reconciliación. Y hay que sacrificar nuestro ego y nuestras emociones. ¿Por qué? Porque la humillación, el cancelar, el sacrificar mis emociones, mis sentimientos, ¿verdad? La humillación con el otro me puede elevar más aún. Hay gente que cuando piden perdón, porque todavía no ha sido tratado su corazón, hay gente que cuando tú te acercas y le dices, voy a pedirle perdón a mi hermana, esa persona se alimenta más su ego. Y dice tu hermana, ya ves cómo te dije, iba a venir a rogarme, iba a venir a arrastrarse, iba a venir a pedirme perdón. Pero delante de Dios tú ya estás bien. Tú delante de Dios ya tienes un 10. Entonces, una pareja que vive en medio del ego, en medio del orgullo, hará que exista abuso del uno al otro. ¿Por qué? Porque cuando en una pareja hay abuso, es porque uno ya descubrió la debilidad que hay en el otro. Entonces dice, pues yo puedo abusar porque ella sabe, él sabe que en cualquier momento yo le digo, ya me voy y tiembla la casa. Y eso no debería de ser así. Entonces, nunca derrames todo en una vasija que no está lista para recibirlo todo. Repito, nunca derrames todo en una vasija que no está lista para recibir todo. Hay gente que dice, no, yo derramé todo mi amor en mi novio. Ese fue un grave error. Porque tú derramaste todo tu amor en esa vasija rota, pero esa vasija rota no estaba lista para recibir todo tu amor. No, yo derramé toda mi atención en mi novio. Error, porque esa vasija rota no estaba lista para recibir toda tu atención. Entonces ve vaciándote poco a poco. No todo, poco a poco. Da de forma gradual, ¿verdad? Porque hay personas que no están listas para recibir. Hay mucha gente que no está lista para ser bendecida. Y hay gente cristiana que bendicen equivocadamente. Y cuando tú bendices a una persona que no tenías que bendecir, tú caes en pobreza y en miseria. Sí. Entonces hay personas que en la emoción se cubren de emoción porque están frágiles. Sí. No te sientas víctima si no eres víctima. Vamos a ir terminando, anótalo. No te sientas víctima si no eres víctima. No te sientas enfermo si no eres enfermo. No te sientas culpable si no eres culpable. Escucha, no te sientas, mamá, papá, no te sientas culpable si no eres culpable. Pero es que mi hijo que está sufriendo,
pero no te sientas culpable si no eres culpable. Pero es que mi hija siempre está enferma, siempre es bien quejumbrosa. Mamá, no te sientas culpable si no eres culpable. Lo más terrible de un perfil bajo es que ese perfil bajo tenga un orgullo grande. Entonces, hay mucha gente que hoy se viste de lo que no es. Escuche, esta frase es poderosa. Hay gente que se está vistiendo de lo que no es. Si tú te vistes de bombero y no eres bombero, si tú te vistes de doctora y no eres doctora, si tú te vistes de godín y no eres godín, si tú te vistes de pastor y no eres pastor, hoy en día hay mucha gente vistiéndose de cosas que no son. Entonces los desastres no se arreglan con ego y con orgullo. Hay cosas que se arreglan en la tierra, las cosas de la tierra se arreglan en la tierra y las cosas del cielo se arreglan en el cielo. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha gente que quiere arreglar las cosas del cielo aquí en la tierra y no. Repito, las cosas de la tierra se arreglan en la tierra y las cosas del cielo se arreglan en el cielo. Esto está tremendo, ¿verdad? Hay mucha gente que a veces no puede morir de esta tierra porque están bloqueadas. Necesitan arreglar algo con alguien, por eso no se pueden morir. Sí, y decíamos, hay vasijas que si no toman forma, Dios las destruye en cama. Y muchas vasijas que están en cama es por una decisión de Dios. ¿Ok? Existe gente sana en esa misericordia y tenemos que aprovechar esa misericordia. Muy bien, voy terminando con esto. Hoy en día, amados hermanos, el sentimiento, la emoción, que es súper peligroso, nos puede llevar a orar hay gente incluso, hay personas que pueden orar para que tú caigas. No personas que están orando por ti, sino personas que están orando contra ti. Y eso está tremendo porque cuando tú oras contra alguien, no por alguien, sino contra alguien, significa que estás orando en la emoción, el sentimiento. Mira, mientras las personas están bien, se guardan todo. Y cuando la persona cae enferma, sacan todo lo que trae dentro. Cuando una persona se siente fuerte, todo lo guarda, todo lo calla. Pero cuando esa persona cae enferma, cae en cama, ahí lo sacan todo. Porque la emoción no soporta la cama, dígalo ahí. Anótelo, las emociones no soportan la cama. Entonces, yo sé hasta el día de hoy incluso que hay mucha gente que ora para que yo caiga, que oran, no oran por mí, que oran contra mí, contra mí. Gente que chismea y murmura a mis espaldas porque no tienen el valor de decirme en la cara, son cobardes, hipócritas. Pero ¿qué crees? Que aunque tú ores para que yo caiga, Dios no complace caprichos de nadie, de nadie. Porque muchas veces cuando alguien te quiere ver muerto es cuando Dios más te levanta. Cuando alguien más te quiere ver destruido es cuando Dios más te levanta y más floreces. Ah, ¿por qué? Porque al final de cuentas, escuche bien esto, es importante. Mucha gente siempre quiere justificar lo que trae adentro, porque no todos quieren enfrentar. Por eso ahora está muy de moda el Dios me dijo, ¿verdad? Mucha gente espiritualiza lo que no quiere resolver. Y eso es una entrada ilegal en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque un ministerio humillado, un ministerio quebrantado, pues siempre está buscando servir. Siempre. Mire, yo me acuerdo hace muchos años un evangelista llamado Gigi Ávila, un demonio, en una entrevista le grita y le dice, yo estoy enojado contigo, le dice el demonio a Gigi Ávila y le dice Gigi Ávila, ¿y por qué? Porque tú ayudas a la gente. No le dijo porque oras, porque ayunas, porque haces silicio, porque estás leyendo la Biblia 20 horas diarias. No, le dijo porque tú ayudas a la gente. Entonces, Dios hoy está interesado en que muchos de ustedes despeguen, pero muchos no despegan porque están atados a los sentimientos y las emociones. Y hay bendiciones en los cielos que no han sido desatadas ni derramadas porque están esperando a que tú mueras a tus emociones y sentimientos. Hay personas, incluso hoy en día,
que necesitan tu perdón para que los saques de la cárcel donde están. Hay mucha gente que cuando te hirió, te ofendió y no se ha acercado para que tú, escucha, alguien te ofendió, alguien te hirió, alguien te lastimó, ¿ok? Entonces, escucha, esa persona nunca se acerca a ti, nunca, pero caen en una cárcel donde empiezan a sufrir y a enfermar. Y hasta que tú, que fuiste el ofendido, no te acerques y le digas, yo te perdono, esa persona no va a salir de la cárcel. Si no, si no has perdonado bien a alguien, Dios te lo va a poner de frente. Entonces, si perdonaste a esa persona eh, eh, y esa persona te afecta su presencia, te afecta su voz, toma entonces tu distancia. Pastor, ya perdoné a tal persona. Toma su distancia, porque tú ya lo perdonaste correctamente. Entonces, antes de separarte de algo, de algún lugar o de alguien, asegura que tu corazón esté sano. Sí, asegúralo. Hoy en día hay gente que se aparta de tu vida sin decirte nada. Yo creo que son mudos, pero hay gente que se aparta sin decirte nada. Entonces, si has sanado en esa área, llega gente nueva. Y lo importante entonces es ver, si tú has sanado en esa área, cómo recibes a la gente nueva en tu vida. Eso habla de tu estado, de tu corazón. Hasta que no llegaron los hermanos de José al palacio, ¿sí? Él no iba a reconocer que todavía había poquito dolor. ¿Qué fue lo que José gritó? Yo soy el que ustedes vendieron. Y dice que gritó tan fuerte que se escuchó en todo el palacio. ¿Por qué? Porque el contacto con personas que te dañaron es un examen de Dios. Anótelo. El contacto con personas que me dañaron es un examen de Dios. Pero si esa persona te molesta su voz, te molesta su nombre, no está sanado. ¿Sí? Los que se van, escucha bien esto, los que en esta noche van a dar ese paso de fe de rendir sus emociones, tienen que entender que la emoción, la decisión, es importante hasta que tú hayas sanado. Muy bien. Creo que sí hay algunos que, como siempre, nada más nunca escriben, nunca ponen nada. Esos yo les llamo fans de closet. Porque nada más se alimentan, se conectan, se están alimentando hasta de otras iglesias, pero ni escriben nada porque los van a regañar. Muy bien, vamos a orar. Vamos a entregarle a Dios nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y dile, Señor, yo te entrego mis emociones. Yo te entrego mis sentimientos. Yo te entrego todo.